El día de hoy quisiera predicarles conforme lo que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y voy a dar lectura a la palabra de Dios. Escúchelo, para que así pueda recibir mejor el mensaje de la palabra. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acompáñenme en esta breve oración. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual podemos leer, la podemos guardar en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que ahora en este momento de la predicación podamos entenderla con mayor claridad, que tu siervo sea un sencillo instrumento en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. En estos tiempos difíciles en los cuales vivimos, se han tenido que cancelar conferencias bíblicas, eventos cristianos, por no decir muchos eventos seculares. Y lo digo para mencionar esto, que Jesucristo tuvo ahora sí su conferencia con sus discípulos en diferentes momentos después de haber resucitado. Ya les prediqué acerca de los dos discípulos en el camino a Emaús, y en diferentes momentos habló con otros también. Se pudiera decir que la primera conferencia bíblica duró 40 días y tuvo un solo orador y se llevó a cabo en diferentes lugares. ¿Qué quiero decir? Conferencias hoy en día o en estos tiempos a veces se planean por unos 3 días y hay una lista de oradores, predicadores que invitan, grupos de alabanza, pero la diferencia en los tiempos de Jesucristo fue que Él fue el único orador. No duró 2 o 3 días, fueron 40 días donde les estuvo enseñando a unos y a otros las verdades de Dios, los propósitos de Dios, cómo debían de vivir la vida ahora que Cristo ascendería y qué deberían esperar en cuanto al futuro. El Señor les dio instrucciones finales antes de ascender al cielo. De hecho, Hechos capítulo 1, versículo 3 es el único lugar en la Biblia que nos indica que el periodo de tiempo entre la resurrección y la ascensión fue precisamente 40 días. El número 40 tiene un significado especial en las Escrituras. Por ejemplo, las lluvias cayeron 40 días y 40 noches en el tiempo del diluvio de Noé. Moisés pasó 40 días en la presencia de Dios en el monte Sinaí. Los 12 espías pasaron 40 días explorando la tierra de Canaán. Y una generación incrédula vagó por el desierto 40 años. Jonás advirtió al pueblo de Nínive del juicio venidero de Dios en 40 días. Jonás 4:4. Jesús fue tentado en el desierto durante 40 días. Evangelio de Lucas 4, versículo 2. Y ahora Jesús se aparece a los discípulos durante 40 días después de su resurrección. Hechos 1, versículo 3. ¿Qué puedo decir acerca de los 40 días?
que cuando en la Biblia miramos el número 40 hay que prestar atención, porque generalmente significa que Dios está a punto de hacer algo importante en el mundo. Cristo fue tentado durante 40 días y luego comenzó su ministerio en público. Y se le aparece ahora a los discípulos durante 40 días al final de su ministerio. Entonces Dios está en control de los tiempos, aleluya. Cristo durante 33 años había hecho de la tierra su hogar. Se acostumbró, por decirlo así, de vivir aquí, y ahora llegaba el momento de partir. Estamos más allá de su sufrimiento en la cruz. Estamos más allá de la tortura, de la burla, e incluso estamos más allá de la resurrección. Estamos en un tiempo poco entendido, algo misterioso, estos 40 días entre la resurrección de Cristo, cuando se levanta corporalmente de la tumba, y el momento de su ascensión, es decir, cuando Cristo asciende corporalmente de la tierra hasta los cielos. Cristo se va pronto, pero no habría de regresar por algunos años. Nos explica que Él habría de venir, pero han pasado ya más de 2000 años y sabemos que Él viene pronto, aleluya. Él viene. Durante estos 40 días no está hablando con miles de personas, sino está hablando con unos pocos, con excepción de una vez que se aparece a unos 500, pero en la mayoría de sus apariciones son pocos. Y a los discípulos ahora se les está confiando la grandísima e importantísima responsabilidad de llevar el mensaje glorioso del Evangelio a todo el mundo. A ellos se les da el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, las mejores noticias que jamás se han escuchado aquí en la tierra. Qué glorioso. Pero al mismo tiempo habrían de sentir los discípulos una increíble carga sobre sus hombros, porque eran hombres sencillos, casi como que, hablando en términos humanos, si ellos fracasarían, el movimiento cristiano desaparecería. En esos términos humanos, el futuro del Evangelio estaba en sus manos. Lo bueno es que Cristo no solo les dio esa gran comisión de llevar el Evangelio, pero también les promete el Espíritu Santo. Aleluya. Sabiendo todo esto, ¿de qué les habla Jesucristo? Sabiendo que era un momento tan importante, ¿cuáles son sus palabras? ¿Cuál es su mensaje? Él no les habla de temas pequeños, no les habla de deportes o lo último del noticiero, sino, hermano, Él les habla acerca de su plan, que era lo que ellos necesitaban hacer para lograr el propósito que Dios les había encomendado. Durante los 40 días entre la resurrección y la ascensión al cielo, Él logra dos objetivos importantes. El primer objetivo que logra es demostrarles que Él estaba vivo, que Él no permanecía en una tumba, aunque los líderes judíos trataron de cambiar la historia y decir, no, pues alguien vino y se robó el cuerpo, etcétera, etcétera. Pero Cristo no dejó ninguna duda, se los demostró. Y lo segundo que Él hizo, el segundo objetivo que Él cumplió fue prepararlos para el futuro, para todo lo que vendría por delante en sus vidas, en sus ministerios, y a la vez esa preparación ha llegado a nosotros también. Gloria sea a Dios. Nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1 que Lucas le ha escrito a un hombre llamado Teófilo. Cuando dice en el primer tratado, ¿a qué se refiere? Se refiere al libro o el Evangelio de Lucas. Lucas sería el primer tratado, Hechos sería el segundo tratado. Ambos
inspirados por el Espíritu Santo, pero escritos por este hombre de Dios llamado Lucas. Y se lo dedica a un hombre llamado Teófilo. Desconocemos quién era esta persona. Literalmente Teo en griego significa Dios. Filo significa amar. Entonces era una persona que amaba a Dios. Era un amador o un amante de Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Ojalá usted lo ame. Qué bonito nombre. Algunos han pensado que es posible que Lucas fue esclavo en un tiempo de Teófilo, porque Lucas fue un médico que durante la gira misionera de Pablo lo acompañaba. Era un hombre preparado y era común en aquellos tiempos que habían gente preparada, incluso médicos que habían sido esclavos de gente que tenía pues más dinero. Y Lucas, siendo un hombre preparado, se esmera de indagar, de estudiar, de hacer todo tipo de investigación para llegar a la realidad de los detalles históricos, con el fin de comprobar la veracidad histórica del ministerio de Cristo, de su resurrección y su ascenso, y posteriormente hablar acerca del nacimiento como también del crecimiento de la iglesia cristiana. Le dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado del Evangelio de Lucas se dedica Lucas a describir acerca de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Pero fíjese que dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. La palabra comenzó es importante, porque si en el Evangelio de Lucas, como los demás evangelios, ahí Cristo comenzó a ministrar, es porque a la vez, durante todo el libro de los Hechos y toda la historia humana, Jesucristo ha seguido obrando y enseñando a través de su Espíritu Santo y a través de su iglesia. Aleluya. Cristo sigue obrando. Lo que Él comenzó a hacer en el ministerio, en aquel entonces lo continúa haciendo hasta la fecha. Versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba. Eso sería ya el ascenso. Todo eso lo investigó cuidadosamente, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Nos dice aquí el autor, Lucas, que Cristo se mostró vivo, que se mostró con plena vida y les mostró con muchas pruebas convincentes. Aquí dice pruebas indubitables. Otra versión dice pruebas infalibles, es decir, pruebas que son tan lógicas, que son tan convincentes, que cualquier persona que los estudiara y los pesara daría razón al mensaje del Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos. No hay duda. Es un caso tan lógicamente convincente que pudiera considerarse como algo completamente probado y comprobado. Me refiero no solo a su muerte, pero a su resurrección y a su ascenso. No hay duda que Él resucitó. No hay duda que Él ascendió. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Gloria sea a Dios. Ojalá que muchos. Yo sé que estamos acostumbrados a escuchar de que Cristo murió y que Cristo resucitó. Pero ellos que vivían en el primer siglo, que estuvieron con el Señor por esos 3 años, se les hacía difícil creer esto, a pesar de que Cristo una y otra vez les había dicho que moriría, pero que a la vez resucitaría. Ellos habían pensado que todo pues se había acabado.
Pero aquí el Evangelio de Lucas nos comparte estas pruebas infalibles. Es algo mucho más seguro que un rumor. Es algo tan cierto, no es me dijeron, no es a lo mejor o puede ser, es una realidad. Tenemos evidencia incontrovertible de que Jesucristo resucitó y que Él vive hoy. Aleluya. A lo largo de 2000 años, algunas personas han atacado la resurrección, alegando que tal cosa simplemente no es posible. Usted tiene el testimonio de la palabra de Dios. Ahora, los discípulos observaron a Jesús. Y aquí Lucas ofrece 3 pruebas de que Jesús sí resucitó de los muertos. Primeramente, les dice que se les apareció. Eso lo encontramos en el versículo 3. Apareciéndoseles durante 40 días. Lo vieron con sus ojos. No había duda. Lucas nos dice que los discípulos lo miraron, lo examinaron con gran detalle, examinaron sus heridas y se convencieron de que Él era el mismo Jesús que habían conocido y amado. No era una copia, no era un fantasma, no era una ilusión, no era su imaginación. Se les apareció. La segunda prueba que tenemos de su resurrección es que Jesús habló con ellos. ¿Habló con ellos de qué tema? Les habló acerca del reino de Dios. La última porción del versículo 3 dice: y hablándoles acerca del reino de Dios. Les habló acerca de esta gran verdad y los preparó para su partida. En tercer lugar, lo que hizo, no solo se les apareció, no solo habló con ellos, también comió con ellos. Ahora, de repente, si a usted le gusta comer, le va a encantar este texto. Escuchar que Cristo comió con ellos. Pero fíjese que en Lucas capítulo 24, cuando lo vieron a Él, en cuerpo resucitado, se asustaron y pensaron que se trataba de un fantasma. Y por eso Él los invita a que examinen sus heridas y que ellos mismos se cercioren de que efectivamente Él estaba vivo. Y todavía, hermanos, para que no quedara ni la más mínima duda, les pide de comer. Les pide algo para que se pueda alimentar. ¿Tenéis algo para comer? Dice Lucas capítulo 24. Ahora, un fantasma, dirían algunos, podría hacer muchas cosas, pero ninguna podría comerse nada. Jesucristo demuestra sin lugar a dudas de que Él se encontraba vivo. Aleluya. A lo largo de los años muchos se han autoafirmado de que son el Mesías. Otros han sido afirmados por sus seguidores. Había un rabino en Nueva York hace algunos años que era muy popular y algunos de sus seguidores pensaban que él podría ser el Mesías. Después de que él murió, algunos de sus seguidores se mudaron a Israel y comenzaron a sugerir que él podría resucitar de entre los muertos. Pero ¿sabe qué? Quizás, como alguien dijo, idea correcta, pero hombre equivocado. Es decir, el Mesías sí resucitaría, pero el Mesías no era tal rabino, sino que es Jesucristo. Aleluya. Aquí hay 3 verdades para recordar acerca de la resurrección. Primeramente, es el fundamento de nuestra fe. Segundo lugar, responde a nuestras dudas. En tercer lugar, es el motivo de nuestra esperanza. Todo lo que nosotros creemos en cuanto a la doctrina cristiana está envuelto en la tumba vacía. Alguien bien dijo lo siguiente: Jesucristo todavía está vivo. Él no es quien fue, Él es quien es. Aleluya.
la persona que Él es ahora no es una copia, un parecido de aquel Jesús que anduvo en la tierra. Es el mismo, gloria sea a Dios. Y debido a que Jesucristo está vivo, nosotros tenemos un mensaje que vale la pena compartir. Si vamos a un hogar que se está destruyendo, a un hombre que se siente atrapado quizás en un matrimonio por X razón, ese hombre necesita de Dios para entender que su matrimonio y su hogar es una bendición. Solamente tiene que darle lugar a Jesucristo en su matrimonio. Para la mujer aburrida en la vida, que piensa que la aventura sería la única forma de tener entusiasmo en la vida, Jesucristo también le enseña cómo valorar a su esposo y su hogar por el Espíritu Santo. Al adolescente o al joven que se siente presionado por los amigos para bajar sus estándares, para hacer cosas que a Dios no le agradan, cosas que deshonren a sus padres, Cristo le habla y le puede sacar adelante, aleluya. Cristo es la respuesta, no solo para los discípulos en aquel entonces, pero para nosotros que vivimos en estos tiempos plenos y modernos, aleluya. La muerte no es el fin. Podemos retroceder por un minuto y tomar los 4 evangelios más el libro de los Hechos y examinar por un momento los 40 días entre la resurrección y la ascensión. Tome una escena y agréguela a la otra que se forme como una imagen compuesta. Número 1, Jesucristo restablece a Pedro caído. Número 2, alienta a María a pesar de que está llorando. Luego acoge con mucho amor y compasión a Tomás a pesar de que está dudando. Le da instrucciones a los discípulos que van camino a Emaús. Se encuentra con discípulos desanimados y come con ellos. Se encuentra con los discípulos en una montaña en Galilea y prepara el desayuno para los discípulos junto al mar de Galilea. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Y cada uno de estos episodios lleva su propio mensaje. Pero haga una imagen compuesta, júntelos todos y aparece un retrato. Y es el retrato de Jesucristo. Tiene el mismo corazón, la misma ternura. La muerte no ha destruido su personalidad, no lo ha vuelto irreconocible. El Jesús antes de haber muerto es el mismo Jesús después de resucitar dentro de los muertos. La misma persona que habían conocido y amado es el mismo Señor con quien se habían comprometido y que ahora estaba frente a ellos. Lo que había cambiado era su cuerpo en cierto sentido, que ahora el cuerpo que él tenía ya era un cuerpo glorificado. Así es como la Biblia lo describe. Un cuerpo incorruptible, que no se corrompe, que ya no sufrirá dolor, que ya no irá de mal en peor. Pero de lo demás estamos hablando del mismo cuerpo. La verdad es que nosotros no hemos conocido a alguien que haya regresado entre los muertos. Es verdad que se escucha que alguien muere en una cama en el hospital y como que lo reviven. Pero eso es revivir. Lo que hizo Jesucristo fue resucitar. Eso no es algo como después de unos minutos de estar en una cama de hospital, hermanos. Fue al tercer día. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña la impotencia de la muerte para separarnos de Jesucristo. El hecho de que Jesucristo murió no nos separa de Él. ¿Por qué? Porque al tercer día Él regresó con sus discípulos. Y luego, más adelante, envió a su Espíritu Santo.
en su representación para estar con ellos, darles poder, y para estar con nosotros, aunque han pasado ya más de 2000 años. La muerte es impotente, no tiene poder para separarnos del Señor Jesucristo. Ni la muerte de Él, ni la muerte nuestra. Aunque muramos, viviremos con Él para siempre. Como dice el texto de Romanos 14, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. La muerte misma no puede romper el vínculo entre Jesucristo y su pueblo. Segundo, nos damos cuenta, hermanos, que su amor es eterno, es perpetuo, jamás se agota. Romanos capítulo 8, versículo 39, nos habla acerca de lo mismo, y voy a dar lectura a este pasaje que seguramente usted lo conoce y hasta lo habrá memorizado. Dice Romanos 8, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, es decir, ni los demonios, ni Satanás, ninguno de ellos, ni lo presente, hablando del tiempo, ni lo porvenir, hablando del futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar, ni el tiempo, ni las dimensiones, ni el enemigo nos podrá separar el amor de Dios. ¿Y en qué se ve el amor de Dios? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la resurrección de Cristo nos habla de varias cosas, entre ellas de que Dios siempre nos amará. Y lo tercero que nos damos cuenta, hermanos, es que la personalidad humana sobrevive la tumba. Cuando Él vio, por ejemplo, a María y a Pedro, se acordó de ellos. Y cuando nosotros vayamos a morir y después resucitemos, Él se acordará de nosotros y conocerá nuestro nombre. No solo sobrevive nuestra personalidad, hermanos, la de Él, pero también la nuestra. Nosotros seremos, cuando resucitemos, lo que somos ahora, solamente que enormemente mejorados por la gracia de Dios. Yo seré yo, tú serás tú, el que está a su lado será el que está a su lado, hermanos, pero estaremos ya librados para siempre del pecado, del egoísmo, de la mezquinidad, la amargura, la ambición, los dolores, el llanto, las enfermedades. Aleluya. Pero el verdadero tú sobrevivirá la tumba. Gloria sea a Dios. Les quiero compartir que también el reino de Dios debe de ser nuestra máxima prioridad. Hoy en día la gente anda siguiendo algunas cosas, mayormente el dinero, con el afán de lo material. Pero dice aquí el versículo 3 que Jesucristo les estuvo hablando acerca del reino de Dios. Este era el tema más cercano a su corazón, más importante en su ministerio. Si usted lee los evangelios, se da cuenta, Jesucristo se refiere al reino de Dios o al reino de los cielos de una forma u otra, unas 80 veces. Eso era claramente el tema central de su enseñanza. Por ejemplo, en Evangelio de Lucas 4, versículo 43, Él nos dice que Él es enviado con el propósito de predicar el reino de Dios. Ahora, un reino de Dios es un tema amplio, es vasto. Pero ¿a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente: al derecho soberano de Dios de gobernar sobre el universo. Y aunque lo que tú tengas, amado hermano, tiene tu nombre, tienes título y derecho y hasta escrituras, pero todo lo que está en esta tierra le pertenece a Dios. Todo es de Él. Y por eso Él tiene el derecho de establecer su reino sobre este planeta rebelde que llamamos la tierra.
Este concepto está enraizado profundamente en el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Abraham, y después cuando Dios lo envía para que él vaya a habitar a una tierra, va para allá. Eventualmente él, es decir, Dios prepara a su pueblo a través de Moisés a que regresen a esa tierra antes prometida a Abraham. Era el plan de Dios. En su soberanía Él decide cuándo nace cada persona, en qué lugar y qué le corresponde a cada uno. El reino de Dios se repite una y otra vez en la Biblia, pero el reino aún no se establece aquí en la tierra. Es verdad que hay algunos cristianos, inclusive que aman a Dios, que ellos piensan como que ellos están trayendo el reino de Dios aquí a la tierra. Y me gusta su entusiasmo, pero a veces les falta profundizar más en la Escritura, porque en un tiempo Cristo va a regresar a la tierra. Hay una profecía que Lucas registra en el capítulo 1, donde dice que a Jesús se le dará el trono de David, su padre. Es decir, su padre había, su antepasado David, el rey David, dice, y reinará sobre la casa de Jacob, es decir, de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Él reinará no solo en Israel, pero a lo largo y ancho de toda la tierra. Esto todavía no se ve. Es más, lo que vemos hoy en día es que las cosas van de mal en peor. Cada día hay más pecado. Cada día hay más pecado sexual, hay más fraude, hay más enfermedades. Estamos en medio de este tiempo de plaga. La Biblia dice que la tierra gime, porque todo esto es el resultado del pecado del hombre desde la caída de Adán y Eva. Pero Cristo durante su ministerio predicó, por ejemplo en Mateo 4, versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. El reino estaba cerca porque el rey había llegado a la tierra, se hizo hombre y estuvo aquí en su primera venida. Más tarde comentó que el reino de Dios está en medio de ustedes, Lucas capítulo 17, versículo 21. Pero luego llegó el final de la historia. El rey había sido crucificado. Aquel rey que lo clavaron, encima de él pusieron el título, Rey de los Judíos. A algunos no les gustó y dijeron, bueno, él dijo que era el rey. Pero bueno, ya los soldados dejaron el título puesto ahí. Algunos pensarán, seguramente esto cambió los planes de Dios. Seguramente este reino pues ya no se puede levantar después de esta catástrofe. Pero le voy a decir que después de 3 días Jesucristo resucita de entre los muertos. Y 40 días después Él asciende al cielo. Y Él promete antes de irse que algún día regresaría a la tierra para establecer su reino. No es casualidad que el final del Antiguo Testamento dice que cuando Cristo regrese a la tierra, cuando venga por segunda vez, dice Apocalipsis 19:15, que los gobernará con un cetro de hierro. Ya no vendrá como un manso cordero, ¿verdad?, llevado al matadero, sino que vendrá como un rey a ejercer autoridad, a gobernar. Mientras tanto nosotros estamos orando, como dice el Padre nuestro, vénganos tu reino. Y cuando estamos pidiendo esto, primeramente le estamos, o por lo menos debemos estarle pidiendo que Él reine en nuestros corazones. Porque a veces queremos que Dios arregle un asunto por allá y que corrija a alguien que hizo alguna maldad por allá, o algo que sucedió con los vecinos, o en fin, hermanos, pero a veces necesitamos que Dios arregle lo malo que hay en nuestro corazón, que a veces no podemos perdonar,
que a veces como nos cuesta no hablar mal de alguien, y especialmente si alguien hizo o dijo algo mal acerca de nosotros. Necesitamos que Cristo empiece a reinar en el corazón del ser humano, que comience en el mío y que comience en el tuyo. Pero el reino literal sobre todas las naciones y sobre todos los gobiernos en la tierra no vendrá hasta que el Rey Jesucristo regrese a la tierra. Claro que mientras tanto nos queremos alinear, queremos nosotros vivir obedientes a Él, queremos nosotros encaminarnos cumpliendo sus propósitos. Les ha dejado esta tarea de la gran comisión, les habla acerca del reino de Dios, y conforme van compartiendo el evangelio, las personas entregan sus vidas a Dios y Dios empieza a reinar en sus vidas, en sus voluntades. Pero qué difícil para estos 12 poder llevar a cabo esta gran comisión, y por eso les recuerda algo tan importante. Les dice, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Yo creo que ellos lo que querían era ya irse, chisparse, como quien dice: esto se acabó, vámonos, no queremos tener problemas. Pero les hace esperar. Pero ellos estaban esperando algo grandioso. Estaban esperando la promesa del Padre. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Ahora, en cierta manera vimos hace un domingo o dos que había soplado sobre ellos, dándoles poder del Espíritu Santo para poder ministrar el evangelio y ofrecer ese evangelio del perdón para que la gente se entregara a Jesucristo. Pero ahora Jesucristo va a hacer algo nuevo con el Espíritu Santo, algo que jamás se había visto, algo que no sucedió en todo el Antiguo Testamento, aún con grandes profetas como Isaías, Jeremías y todos ellos. Dice el versículo 5 lo que estaba por hacer. Porque Juan, es decir, el Bautista, ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros, ustedes, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo llegaría a morar plenamente y eternamente en ellos. Efesios, el libro de Efesios dice que los cristianos somos sellados con el Espíritu Santo, dando evidencia que nosotros pertenecemos a nuestro dueño, se llama Jesucristo, aleluya. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre los profetas y sobre los jueces, en momentos, en periodos, en luchas militares, al momento de dar un mensaje de parte de Dios, y luego el Espíritu Santo se retiraba. Pero ahora llegaría a morar, es el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay algo más que nos ayuda a entender lo que significa esto. Dios iba a crear algo nuevo, algo que los judíos y los israelitas jamás lo habían entendido. Se llama la iglesia. Porque en el próximo capítulo, Hechos capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo con poder y los bautiza, ahí nace la iglesia. Esto no existió en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba Israel. Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. Dios tiene planes para Israel, los tuvo y aún los tiene, y tiene planes para la iglesia. Y dentro de los planes para la iglesia, para crear la iglesia, dice algo en 1 Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu, hablando del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo.
Se refiere al cuerpo que es la iglesia. Es decir, todos fuimos bautizados en un cuerpo por el Espíritu. Sean judíos o griegos, no importa la raza. Sean esclavos o libres, no importa su nivel socioeconómico. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dios estaba creando algo que los profetas ni entendían, aunque profetizaron de él. Se llama la iglesia, y el método que Dios iba a usar era el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso debían de esperar. Alabado sea el nombre de Dios. Es verdad que en el libro de los Hechos es un tiempo transitorio. Se van dando ciertos acontecimientos por primera vez. Primera de Corintios 12:13 ya nos habla de después de un tiempo que ya la iglesia ha pasado, y desde el momento que el cristiano recibe a Cristo, recibe todo, hermanos. Recibe al Padre, recibe al Hijo y recibe al Espíritu Santo, recibe al bautismo en el momento de su conversión, porque bautizar en griego se traduce sumergir en español. Y lo que hace Dios con su Espíritu Santo es que viene y nos sumerge, no en agua. Eso es lo que el pastor le hace al cristiano cuando después de que recibe a Cristo lo sumerge en agua. Pero lo que hace Dios es que toma al que nace de nuevo, en el momento de su conversión, lo sumerge dentro de un cuerpo glorioso que se llama la iglesia. Si tú eres cristiano, tú eres parte de la iglesia. Si tú eres cristiano, tú perteneces al cuerpo de Jesucristo, aleluya. Y tienes un compromiso con Dios de vivir para Él, de hablar del reino de Dios, de compartir este evangelio en el cual Dios le ofrece perdón a las personas. La iglesia está para hablarle a todos. Israel entendía que todos, las naciones recibirían bendición a través de la promesa dada a Abraham, pero los judíos no andaban evangelizando, los israelitas tampoco. Un que otro gentil se añadía. Es más, en el templo de Israel había una sección llamada el atrio para los gentiles. Ellos, si querían llegar ahí al templo de los judíos, tenían su sección. No se podían mezclar con los judíos. Si querían acercarse más a Dios, tenían que hacer ese prosélitos, o tenían que convertirse en judíos. Ahora sí, circuncidarse para el día del sábado, seguir todas las leyes dietéticas. No comas esto, no comes aquello, guarda los 3 festivales del calendario judío. Pero ahora, ¿sabe lo que hace Dios? Dios dice no. Ahora esto se está abriendo de par en par para todos. La iglesia se compone de judíos y de gentiles. Se compone de israelitas y de no israelitas, de hombres y de mujeres, de ricos y de pobres. Nadie es más, nadie es menos. El rey se llama Jesucristo y Él reina, aleluya. Entonces, tenían que esperar a que descendiera el Espíritu Santo. Y en eso que les dice eso, ¿qué pasa? Versículo 9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y ellos se quedan así atónitos, medios confundidos, no saben ni qué pensar, pero habían ahí 2 varones con vestiduras blancas, es decir, 2 ángeles que le dicen esto: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? ¿Por qué están con la boca abierta como que si no entienden lo que está pasando? Este mismo Jesús, estamos hablando de Jesucristo, aleluya, del que nació en el pesebre, el hijo de María, que ministró, que fue crucificado, resucitó al 3er día. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él viene otra vez, aleluya. Él viene otra vez. Cuando Él venga, Él vendrá primeramente por su iglesia. Voy a compartir una predicación en breve acerca de esto. Primeramente Él vendrá por su iglesia y nos arrebatará y nos llevará consigo al cielo, aleluya. Y va a haber una confusión terrible aquí en la tierra, una situación llena de tortura, ahora sí, de gran pandemia y de pestes y de superinflación y de muerte y de todo tipo de contaminación y de persecución. Durante 7 años reinará el anticristo. Nosotros estaremos en el cielo y habrán unas bodas. Se llaman en la Biblia las bodas del Cordero. Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Hermanos, será algo glorioso. Entrégate a Cristo. Necesitas escapar. Las cosas van de mal en peor. Terminando los 7 años, Cristo regresará para regir y poner todo en orden. Hermanos, y vendrá a castigar a muchos, pero entre ellos un gran líder llamado en la Biblia el anticristo, también conocido como el hombre de la iniquidad o la bestia. Él vendrá, hermanos, y va a acabar con él, hermanos. Y les pedirá cuentas a todos. A eso se refiere ese versículo 11. Así como lo viste ir, aquí estaba en el Monte de los Olivos, de aquí lo viste ir, así igual como lo viste, en cuerpo corporal, ¿verdad? Aquí mismo va a regresar y le cumplirá a Israel sus promesas. ¿Qué promesas? La tierra que les prometió, el templo que les prometió, que Él instruiría a todas las naciones desde el monte Sión. Muchas promesas que Dios les ha hecho. Le quiero decir que Cristo viene. Él viene. ¿Qué más necesita pasar, amigo, para que te entregues a Jesucristo? Si mueres en esta vida sin Cristo, qué terrible, porque terminarás en un lago que arde de fuego y de azufre y no habrá salida. No hay purgatorio en la Biblia, mucho menos un lugar llamado limbo. La Biblia dice que cada uno de nosotros moriremos y después de esto viene el juicio para cada uno. Entrégate a Cristo, entrégate antes de que las cosas se pongan peor. Estamos afligidos hoy en día, la situación está mal. Hay que estar listo. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre en su sola potestad. Hay que estar listos, aleluya. Él está aquí. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Llore conmigo mientras mis hermanos del ministerio de alabanza ocupan sus lugares. Yo quiero que usted piense en su vida y de lo mucho que usted necesita a Dios. Amado Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tus palabras. Te damos gracias, Señor, por tus promesas. Y nosotros que vivimos en este tiempo entre tu primera y tu segunda venida, hemos visto tanto. Aun si estudiamos la historia, plagas, pestes, guerras, enfermedades, inflación, odio, Señor, no sabemos cuándo vas a venir. Pero cuando vemos que empiezan a salir las hojas de la higuera, debemos de prepararnos. Gracias, Dios amado. Gracias, Padre, glorifícate. Amigo que estás ahí,
ahí estás escuchando a través de los medios sociales, ¿por qué no te entregas hoy a Jesucristo? ¿Por qué no le dices: Señor, perdóname todos mis pecados? Me arrepiento de todo lo que yo he hecho, de todas las maneras en las cuales me he fallado contra ti. Pídele perdón a Dios. Señor, yo sé que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz. Yo reconozco su sacrificio y recibo su perdón. Pídele perdón en esta hora y que entre a tu vida. Aleluya, Él te ama. Gracias, Señor. Amado hermano, que Dios te bendiga. Que tu palabra, oh Dios, Señor, siga tocando y alentando cada corazón. Gracias, Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo.